Perfecto, muchísimas gracias. Pues nuevamente bienvenidos a todas las personas conectadas en el encuentro del día de hoy. Ya vamos culminando este proceso de formación. Nos van quedando menos encuentros de todo lo que tiene que ver con la neurodiversidad, que es un mundo totalmente amplio, exigente, retador, propositivo y de muchísima reflexión para nosotros que somos las personas que estamos allí en campo y que podemos evidenciar todas las situaciones que arraigan el hecho de hablar de neurodiversidad, de tener consideraciones sobre las situaciones de las personas neurodivergentes y de las personas que de cierta manera se catalogan como neurotípicos, ¿cierto? Entonces vamos culminando ya. Nos quedan solamente 3 clasecitas de este proceso, hoy, mañana y el sábado, para dar finalidad a todo lo que tiene que ver con la formación en este ejercicio. ¿Listo? Voy a preguntar puntualmente por aquí a 2 personas en qué quedamos el día de ayer e iniciamos. Adriana Andrade, ¿estás por ahí? Arnulfo, si están por ahí, me alzan la manito y yo les doy la palabra. Adriana, Arnulfo, ¿no? Abraham, Lucía. Vamos a escuchar a Adriana. Adriana, cuéntame en qué quedamos el día de ayer. Buenas noches, profe. No, no sabía cómo hacer que se prenda el micrófono. Tranquila. Discúlpeme, por favor. Mire, ayer estábamos viendo sobre los diferentes trastornos o, o no más que trastornos, diferentes, ¿cómo se les puede decir? Casos de niños con deficiencias, ¿no es cierto? Entonces estábamos analizando también unos casos que usted nos mandó para hablar en grupo, ¿sí? Entonces, como estoy en la que en el diplomado anterior también como que me confundo en las tareas. Discúlpeme, por favor, sí, nada más. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Así está bien, Adriana. Lucía, Buenas noches, Andrea y compañeros. Lo último que estábamos revisando fue tipos de aprendizaje y después de compartir cada uno de nosotros cómo aprendía, usted estaba introduciendo el tema y me imagino que es donde comenzaremos hoy. muy bien, Lucía, muchísimas gracias. Claro, vamos a hablar entonces acerca del aprendizaje, un proceso bastante complejo, ¿no? De muchísimos estudios, de diferentes diálogos, discusiones, posturas, ¿sí? Dado que tiene que ver con todo lo que nosotros entendemos por el procesamiento de la información, por procesos neuronales y cerebrales, y esto nunca termina, digamos, de ser materia de estudio. Inicialmente hubo muchísimos aportes, hubo investigaciones, eh, científicos, psicólogos, pedagogos, sí, que realizaron sus aportes en torno a cómo aprendía el ser humano en su particularidad. Y a hoy, si bien tenemos en cuenta algunos de esos aspectos, ya a hoy hemos ido ampliando muchísimo, digamos, ese proceso, dado que en este momento encontramos muchísimo más acceso a entender cómo funciona el cerebro humano y cómo se dan los procesos de manera particular, ¿cierto? Entonces aquí entendemos que a partir del siglo XX, el aprendizaje simplemente se entendía como una respuesta a un estímulo. Entonces, hay un estímulo, hay una respuesta, ¿sí?
Y este estímulo y respuesta era lo que se entendía directamente como aprendizaje. Entonces, si ese estímulo o respuesta era reforzado, entonces digamos que se convertía en un aprendizaje a largo plazo. Pero si por el contrario ese estímulo no era reforzado, se perdía, ¿sí? Y no se generaba el proceso que se deseaba tener. ¿Listo? Y en este caso, el docente cumplía con el rol de ser como esa única figura que tenía la palabra con relación a lo que tenía que ver con los procesos educativos. De hecho, recordemos que anteriormente los docentes eran una figura sumamente ejemplar. Los docentes tenían básicamente voz y voto inclusive en los hogares. ¿Sí? Yo no sé si ustedes alcanzaron en algún momento de sus procesos, pero yo, por ejemplo, en mis prácticas alcancé a hacer visitas domiciliarias, porque dentro de ese rol como docentes también teníamos que hablar sobre qué pasaba en los hogares, cómo se daba la crianza, con quién vivían, si tenían algunas dificultades económicas, si tenían algunas dificultades familiares, si eran hogares funcionales, disfuncionales, para poder entender muchísimo cómo se gestaba todo el proceso de interacción y educación de ese niño con la escuela, ¿sí? Pero siempre partiendo como de lo que decía el docente. Entonces, si el docente decía esto, era básicamente como la palabra, ¿sí? Del docente y había que respetarla y atenderla. Entonces, se entendía inicialmente ese aprendizaje por un reforzamiento, ¿sí? Y implicaba pues métodos instruccionales para poder que se dieran unas respuestas específicas al proceso. Ejemplo, exámenes teóricos textuales, ¿sí? Que de hecho aún nosotros vemos algo similar cuando nosotros estamos haciendo pruebas tipo ICFES, tipo pruebas Saber Pro, ¿sí? Que son preguntas un poco más, pero de leer, de analizar, de mirar un enunciado y a partir de ese enunciado pues dar una respuesta en específica, pero teniendo en cuenta como la información del enunciado. Anteriormente eran preguntas, la verdad, específicas de un renglón, de una palabra, de un concepto en particular y de esta manera se generaba como todo el proceso educativo a partir de métodos instruccionales. También revisemos un poco calificaciones. Las calificaciones eran puntuales, ¿cierto? Eran puntuales y no se evidenciaba, por ejemplo, como una transición o una dificultad entre una nota o otra. Y eran calificaciones, digámoslo, que marcaban, ¿sí? Eran totalmente significativas, pero no desde lo positivo, sino desde lo negativo, y no permitían comprender como una transición entre una y otra. Entonces estaba insuficiente, aceptable, básico, deficiente, ¿sí? Y se pasaba de una letra a otra. Y recordemos que las calificaciones se daban en tamaños gigantes, ¿sí? Ya sea en el cuaderno o en una hoja. Entonces todo tenía que ver con procesos instruccionales. Por lo general era lo que el docente quisiera escuchar, ¿sí? Si el docente quería que se dijera que ese gato era morado, el gato tenía que ser morado, ¿sí? Porque era la instrucción que daba el docente en ese momento. Entonces, adicional a esto, pues se generan como una serie de procesos, una serie de diálogos, de situaciones y de discusiones en donde realmente muchos autores empiezan a estar en desacuerdo, ¿sí? Con toda este proceso y a partir del estudio del cerebro, de la mente, procesos neuronales, entendían que el cerebro humano aprende también desde diferentes estímulos, desde diferentes consideraciones que solían ser un poco más atractivas, tentadoras y formativas para posibilitar aprendizajes y experiencias totalmente diferentes, ¿sí? Que posibilitaran otro tipo de modelos en donde hubiesen otro tipo de resultados. ¿Listo? Entonces tenemos aquí tres autores conocidos, muy conocidos, yo creo que para la gran mayoría de nosotros, Piaget, Vygotsky y Brunner, ¿sí? Y ellos hacen como sus aportes al proceso específico de aprendizaje.
Piaget, uno de los ejemplares más estudiados a lo largo de la historia, nos habla acerca de la epistemología genética. Entonces, él sostenía, ¿sí? Que a partir de la genética, nosotros podíamos tener como logros o pérdidas en los procesos educativos. También nos refería posibilidades acerca de las capacidades cognitivas, entonces revisar muy bien cuáles son las capacidades cognitivas de estos y estas personas para poder con base en esto pues generar todo un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente involucrar lo físico, lo social y lo lógico pedagógico en todo ese proceso educativo. Regálame 2 minutos que por allá hay un micrófono abierto. Bien. Listo, entonces Piaget, digamos que esos eran los postulados en términos de procesos o situaciones de aprendizaje. Seguidamente, Vygotsky nos hablaba acerca de una maduración orgánica, de un proceso que iba dando de acuerdo a los momentos de desarrollo, los momentos evolutivos de cada una de las personas, se iba dando todo lo que tenía que ver con una maduración orgánica de acuerdo a sus posibilidades, sus avances, sus retrocesos. Y también nos hablaba acerca de la historia cultural o de, digamos, la relación que tiene el aprendizaje con los procesos sociales, culturales, familiares, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con procesos sociales eran sumamente indispensables para el proceso de educación, ¿sí? Para el proceso de aprendizaje. Entonces, Vygotsky sostiene que a través de las relaciones que nosotros testemos, de las interacciones, de las posibilidades que nosotros tengamos alrededor, pues se va a derivar todo tipo de aprendizajes. Entre mayor sean las interacciones que el hombre realiza con diferentes núcleos de desarrollo, pues van a existir mayores potencialidades al respecto. Finalmente tenemos a Brunner, ¿sí? Que refería que el crecimiento cognitivo dependía de la influencia externa, es decir, de los estímulos, del contexto, contexto social, familiar, educativo. De allí, ¿sí? De ese estímulo, de esa influencia que existía o que existe, se da todo lo que tiene que ver con el crecimiento cognitivo. ¿Listo? Adicional, se habla acerca de procesos de crecimiento del cerebro, específicamente en términos de desarrollo sensorial, motor y lenguaje, ¿sí? Como 3 aspectos importantísimos en el desarrollo y aprendizaje de los seres humanos. Hay una serie de aprendizajes que a hoy, ¿sí? Generan eco en diferentes diálogos educativos. Y quisiera que me prestaran muchísima atención a esto que vamos a conversar porque vamos a realizar un ejercicio con base en estas premisas. Entonces, tenemos aquí el primero, aprendizaje cooperativo. Yo creo que ustedes lo han escuchado hablar porque es una de las tendencias en este momento a nivel educativo. Trabajar desde escenarios, ambientes o aprendizajes cooperativos. ¿Sí? Esto hace relación a lo que yo pueda desarrollar en un grupo de trabajo, ¿sí? Quiere decir que yo no estoy solo, yo no aprendo solo, sino que realizo una interacción de aprendizaje con todas las personas que me acompañan en ese ejercicio, como lo son los demás pares, los demás compañeros, ¿sí? Entonces, se asignan roles, se asignan tareas, ¿sí? Y se orienta al desarrollo de una actividad o de una tarea en específico. De ahí entendemos entonces el aprendizaje colaborativo. Es muy diferente porque en el aprendizaje cooperativo, o para que entiendan la diferencia, se trabaja de manera grupal. ¿Listo? De manera grupal y en este caso hay roles y responsabilidades. ¿Sí? En este caso, el aprendizaje colaborativo tiene que ver con que el docente postula un tema, un problema, ¿sí?
una situación, una necesidad y ya los estudiantes deciden cómo van a abordar un proceso en particular, ¿sí? En este caso son ellos mismos quienes toman el liderazgo, quienes dicen, bueno, organizémonos así, hasta, venga, miremos cómo solucionamos, esta es la necesidad, este es el problema, qué podemos hacer, cómo lo vamos a solucionar, de qué manera, cuándo, cómo, dónde, ¿cierto? Son los mismos estudiantes quienes toman voz y voto en este ejercicio para poder liderar en un proceso de aprendizaje. Seguidamente hablamos del aprendizaje emocional. Se había demorado muchísimo en instaurarse como en aquellos diálogos teóricos y conceptuales, eh, y más aún en este momento de la historia donde vemos tantas situaciones que permean el desarrollo emocional del ser humano. Entonces aquí hablamos también de un aprendizaje emocional que tiene que ver con la gestión de emociones, con el reconocimiento de las mismas y de cómo evocamos estas emociones en diferentes contextos, ¿sí? El bienestar que debemos manejar, el bienestar que debemos manejar en casa, en el colegio, en las actividades complementarias, entre otros aspectos, ¿sí? Y finalmente, bueno, en esta primera presentación hablamos acerca del aprendizaje experiencial. Un aprendizaje que debe ser, digámoslo, garantía, por decirlo de alguna manera, para nuestros niños y niñas, especialmente en las etapas iniciales. ¿Por qué? Porque todos aprendemos de la experiencia, ¿sí? Digamos, yo tuve un trabajo 6 meses, tuve estas y estas habilidades, ya las aprendí, ¿cierto? Hacen parte de mi proceso en particular y llegué a otro trabajo y las voy a poner en práctica, ¿sí? Pero en este caso, el aprendizaje experiencial habla de eso que yo he aprendido a partir de unas situaciones específicas, ¿sí? De un entorno inmediato y de cómo yo pongo ese aprendizaje experiencial en contexto en particular, ¿cierto? Entonces aquí, cómo nosotros, ¿sí? Podemos reaccionar y actuar frente a una situación. Hablamos de un trabajo de autorreflexión, de un reconocimiento de diferentes entornos, de diferentes situaciones, para poder generar un aprendizaje experiencial que sea, en la medida de las posibilidades, una experiencia real para que el estudiante pueda generar un aprendizaje. No es lo mismo cuando yo le digo, vamos a hablar, no sé, de plantas y le presto la fotocopia al niño, le paso el nombre de las plantas, de manera plana, vaya, píntelo, recorte papel y pégalo, a que si yo, por ejemplo, lo llevo eh, al lado del salón de mi clase tengo una huerta pequeñita, entonces miren, vamos a ver las plantas que he sembrado, que he cultivado, que tengo, esta se llama esta, las características son estas y estas y estas. Vamos a generar un aprendizaje mucho más vivencial y de esta manera se va a generar una adherencia al proceso. ¿Listo? Aprendizaje memorístico es un aprendizaje que se estaba también, digamos, en términos tradicionalistas, que tiene que ver con la capacidad de yo recordar, ¿sí? Alguna información precisa de un momento en particular, ¿sí? Y en este caso, fijar en la memoria y recordar conceptos casi que de manera autónoma, ¿sí? Tiene que ver también con un método un poco tradicionalista. Seguidamente, hablamos aquí de un aprendizaje observacional, ¿sí? Que tiene que ver con la participación de dos personas, ¿sí? De manera casi que obligatoria para poder que se gesten, ¿sí? Y tienen que tener dos funciones en específico. La más experta, ¿sí? Es la persona que va a realizar como el modelo de la actividad. Y la otra persona lo que va a hacer es ser el modelo, ¿sí? Y el aprendiz en este caso. Entonces se trata de una forma de aprendizaje basada en lo visual. Entonces tenemos aquí un modelo y un aprendiz observacional. Entonces aquí se pone en juego todo lo que tiene que ver con esa capacidad de observación, de análisis, de retención y demás. Entonces se observa, se imita y se reproduce finalmente una actuación de esa persona modelo a partir de una figura de aprendiz.
También tenemos aquí aprendizaje por descubrimiento, uno de los modelos de aprendizaje más usados en la educación infantil, en donde buscamos que el niño, ¿sí?, sea como ese protagonista de su aprendizaje y que logre descubrir, ¿sí?, ciertas situaciones, objetos, consideraciones en particular de diferentes proyectos pedagógicos para generar él mismo la construcción de su propio aprendizaje y pasar de ser un ente pasivo a ser un ente activo en el proceso, ¿sí? Entonces hay que, se da un aprendizaje a partir de una participación e interacción que tiene que ver con esa interacción con los docentes. Entonces el estudiante va mucho más allá, ¿cierto? Busca información por su cuenta, busca responder interrogantes, busca diferentes datos que le puedan ayudar a ese aprendizaje en particular. Seguidamente se encuentra el aprendizaje receptivo, ¿sí?, que tiene que ver con la capacidad de recibir toda la información, ¿sí?, desde cualquier estímulo, sea oral, escrita o audiovisual, interiorizarla para poder reproducirla en un momento en específico. Entonces, recepciona la información, ¿sí?, y en algún momento debe estar en la capacidad para reproducirla misma. Continuamente hablamos de aprendizaje significativo. Sin duda alguna es importante establecer que experiencias significativas tenemos nosotros todo el tiempo por lo general en nuestro diario vivir, ¿sí? Pero el aprendizaje significativo tiene que ver con esos conceptos o conocimientos, ¿sí?, que yo tengo de manera puntual sobre un tema en específico, esos preconceptos, ¿sí? Y realizar un enlace con una nueva información un poco más estructurada, más actualizada y generar un nuevo conocimiento al respecto. Y sigue siendo significativo porque voy a poder aplicarlo en un contexto en particular, aportando un poco, ¿cierto?, a mantener esa relación entre los conocimientos, ¿sí? Entre los conocimientos nuevos con la información que yo ya tenía de base y poder generar pues una relación entre ambos. Chicos, le vamos a tomar un pantallazo a este porfil y a la imagen siguiente. Entonces le tomamos a este, un pantallazo, o si los tienen por ahí escritos, también es válido. Listo, y pasamos a la siguiente. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Nos vamos a reunir por salas, ¿sí? Y vamos a escoger cuál es el método de aprendizaje o cuál es el tipo de aprendizaje mejor con el que más se identifican. Pueden escoger dos, ¿listo? Y van a generar como la justificación al respecto. Vamos a crear dos salas y nos vamos a ir para allá, ¿listo? Entonces aceptamos la invitación, por favor. Y vamos a seleccionar dos tipos de aprendizaje con los que más me relaciono, los que más me gustan. Listo, y vamos a llegar aquí y vamos a generar un diálogo al respecto.
Recordemos para quienes están aún acá en la sala principal, que en este momento estamos en salas, ¿sí? A quienes no les haya llegado la invitación, que creo que es a todos, por favor me lo hacen saber aquí por el chat para yo redireccionarlos a la sala que les corresponde. ¿Listo? Para que puedan realizar el ejercicio por allí. Tengo varias personas aquí en sala principal. No sé si no aceptaron la invitación, no están por aquí conectaditos. Listo, importante aceptar la invitación. Claro que sí. A la persona que me acabo de escribir, ya te envié la invitación. Claro que sí, María Esther, ya te envío a la sala correspondiente.
Bien, vamos llegando nuevamente por aquí de las salas para unos minuticos mientras llegan por aquí nuestros compañeros. Vamos a retornar por aquí nuevamente. Listo, vamos retornando por aquí a la sala principal. Muy bien, yo creo que ya llegamos todos. Bien, vamos a mirar entonces, teníamos dos salas, la intención era escoger, ¿cierto? Como alguno de los métodos que tenemos pues por aquí en pantalla. Yo inicialmente les compartí cuáles de pronto en este momento estaban más latentes, como más llamativos, más en términos coloquiales de moda, ¿sí? Cuáles eran de pronto más, en este momento más implementados, más utilizados. Entonces vamos a escuchar de la sala uno. No sé quién esté por allí. Eh, Tenemos a Laura, Jorge, María, Nancy, Lucía. No sé, las personas que están en la sala uno. ¿Quién desea compartirnos por allí información? Les agradezco a quienes van llegando. Silenciar sus micrófonos, por favor. Listo. De la sala uno, chicos. Arnulfo. Arnulfo, tú estabas en qué sala? En la 2, ¿cierto? Tienes la palabra. Sí, buenas noches. Bueno, no. Este, bueno, mi grupo demostró que, como le decía ya al final, somos neurodiversos, pero em, ahí Maurice dijo que entre todas las cosas le gustaba el colaborativo y aprender en forma de experiencias. Llegamos también a la conclusión de que todos los métodos de una u otra manera lo aprendemos, pero algunos con más énfasis. Abraham, por ejemplo, dijo que aprendía con el significativo o el receptivo también. Daisy dijo que le gustaba mucho la forma de aprender eh, receptivo también y cooperativo. Y mi persona, Adriana y Elizabeth, coincidimos en observacional y experiencial. Muy bien, muchísimas gracias. Tomaron allí de base diferentes métodos, eso está muy bien. Vamos a escuchar a Arnulfo. Acabo de hablar. Ah, perdóname, es que vi acá la manito alzada. Y Nancy. Sí, el grupo de nosotros coincidimos en el aprendizaje colaborativo, igual que el aprendizaje emocional. Vienen relacionados porque cuando uno colabora, lo hace directamente con emoción y al ser colaborativo se entrelazan porque los estudiantes se acercan más uno al otro dependiendo del rol que el maestro decida ponerle. Si Lucía, que era del grupo donde yo estaba, puede decir algo más, que veo que tuvo buena comunicación referente a eso, puede hacerlo, pero coincidimos en eso dos.
Muy bien, vamos a escuchar entonces a Lucía. Gracias, compañera. Sí, sucedió algo muy interesante también y es que varias compañeras comunicaron la interrelación que sucede entre los aprendizajes y la necesidad también de ir variando a lo largo del año estos enfoques, dado que sostenían algunas que, no sé, o sea, para algunos proyectos o para algunas áreas, para algunos caminos, va a beneficiar más un tipo de aprendizaje que otro. Y otra de los pensamientos a los que llegamos, además de que hay una interrelación, es que el que más sobresalía o más nos llamaba la atención también era el aprendizaje significativo. Y un poco lo que compartía, ahí sí fui yo, es que me parece que una característica, además de que puede incluir todos los otros aprendizajes, el aprendizaje significativo, o sea, como que hay algo que reúne todos los demás, eso lo dijimos varias personas en el grupo, pero yo decía que hay algo del significativo que lo hace también muy singular, más que los otros, porque va a tomar un poco más la experiencia personal para dejar esa estampa. Entonces, que en ese sentido, como que entra más la historia personal de esa persona que lo llegue a ser significativo. Pero sí estuvo la idea de el variar, el poder utilizar todos de acuerdo a la necesidad específica o el proyecto que se esté realizando y que nosotros solemos hacer en estos grupos de trabajo un aprendizaje cooperativo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar entonces a Argemir. Acá le voy a dar la palabra. Argemiro. ¿Escuchas? Bueno, creo que se nos fue. Mm, No nos contesta. Bueno, muy bien. Veo que hicieron un ejercicio muy interesante con base en lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Realmente no es fácil hablar de procesos de aprendizaje y lo dijo Arnulfo, creo que fue, cuando hizo su participación, es todos somos neurodiversos, todos cogimos para un lado diferente, ¿no? Y eso es lo más importante cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio formativo, entender que cada uno de nuestros estudiantes es un mundo totalmente diferente, tienen distintas posibilidades de aprendizaje, les llama la atención diferentes procesos y a partir de esos procesos es que se genera los diferentes resultados, experiencias, confrontaciones, entre otros procesos. No atender a estas situaciones, pues precisamente nos darían como vacíos en el proceso formativo porque yo estaría enseñando, ¿sí? Raquel, ya miramos que nos escribió por acá, Raquel. No atender a estos procesos, pues nos generaría como ausencias, vacíos y demás en los procesos en los que yo vengo desarrollando, porque quiere decir que no conozco, ¿sí? La población, las diferentes situaciones que se están priorizando allí de manera particular. Perdón, por acá un mensajito. Raquel, no sé si quieres hablar y me mandaste un puntico. Me confirmas, por favor, para yo poder tener claridad al respecto. Listo, chicos, muy bien. Entonces, vamos a continuar por aquí. ¿Me confirman? Si las diapositivas les pasan, yo creería que sí, ¿cierto? Ahí se movió muy bien, muchas gracias.
Bueno, entonces vamos a mirar algunos ejemplos, ¿sí? Que podemos desarrollar desde los diferentes modelos o estilos de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos aquí los debates. ¿A qué modelo de aprendizaje consideran ustedes que hace relación los debates? Si quieren me lo dejan por el chat. ¿A qué modelo de aprendizaje hacen alusión los debates? Vamos copiando, por favor, por aquí por el chat. Dice Solange cooperativo, colaborativo. ¿Quién más? Experiencial, experimental, colaborativo. Ujú. Van casi un 50-50. Bien, emocional. Los debates, ¿sí? Vamos a debatir sobre un tema en específico, sobre una necesidad en particular. Por acá nos dicen experiencial, colaborativo, emocional. Bueno, tiene que ver, los debates se relacionan un poco con el aprendizaje cooperativo y con el aprendizaje colaborativo. ¿Listo? Con ambos tiene relación porque es donde yo estoy poniendo de manera particular mi punto de vista, estoy dando una opinión, estoy generando controversia también porque desde la neurodiversidad precisamente entendemos que no tenemos que estar de acuerdo con todo, ¿sí? Que hay cosas que nos pueden gustar, que hay otras que no nos pueden gustar. ¿M? Y precisamente esa es la función de ese tipo de actividades o estrategias, más bien para llamarlo así. El debate es una estrategia sobre un tema, entonces yo puedo hablar, no sé, sobre el cambio climático, sobre el uso de desechos, em, sobre actividades marinas, bueno, tantas cosas sobre las cuales yo puedo generar un debate de acuerdo pues como al área en el que yo me encuentre y a partir de ello, no sé, generar grupos de trabajo o que entre los mismos estudiantes generen una solución, propongan algo, ¿cierto? Entonces, si yo digo, vamos a generar grupos de trabajo, entonces trabajamos desde un aprendizaje cooperativo. Si yo digo, vamos a buscar una solución de manera independiente, autónoma y demás, entonces trabajamos por un aprendizaje colaborativo, ¿sí? Es dependiendo de la perspectiva desde que se dé como la orientación y la mediación, ¿listo? Seguidamente dice, trabajos basados en proyectos. ¿A qué método hará alusión? Dicen por aquí colaborativo, experiencial, colaborativo, experiencial. ¿Quién más? Bueno, casi todos se van por el colaborativo. Y también involucran por aquí el experiencial. Muy bien, chicos. Tiene que ver, sí, con el trabajo desde aprendizaje colaborativo, cooperativo y aprendizaje experiencial. ¿Listo? Seguidamente dice, encontrar soluciones en cierto límite de tiempo. Entonces van a limitar como el tiempo. ¿A qué proceso de aprendizaje vendría esta estrategia? Por acá las tenemos.
Vamos a mirar, tenemos límite de tiempo, ¿sí? Encontrar soluciones, ¿sí? En cierto límite de tiempo. Soluciones. Listo, muy bien. Entonces hablamos, por ejemplo, de aprendizaje observacional, ¿cierto? Hablamos también, en este caso, podemos hablar de un aprendizaje memorístico, podemos hablar de un aprendizaje receptivo, podemos hablar de un aprendizaje por descubrimiento. Listo, aquí podemos, digamos que son estrategias que se vinculan a diferentes tipos de aprendizajes, ¿sí? Y esto también es válido cuando, digamos, en un proceso educativo no solamente se centran en un modelo específico de aprendizaje. Si bien en el PI hay una instrucción, ¿sí? De un modelo específico de aprendizaje, en un modelo específico de aprendizaje hay diferentes instituciones o centros educativos o también directamente desde el estilo de cada docente donde se manejan diferentes posibilidades de enseñanza. Vamos a mirar esta. Asignación de responsabilidades. ¿A qué vendría siendo? Listo, entonces por acá nos dicen cooperativo, experiencial, colaborativo. Recordemos, por ejemplo, aquí, ¿sí? En este sentido, donde hablamos específicamente de aprendizaje cooperativo. También en un aprendizaje emocional podemos establecer algunas funciones y en el aprendizaje significativo también tenemos allí como algunos roles que podemos establecer desde responsabilidades. Es muy similar al juego de roles, ¿sí? Al juego de roles y responsabilidades. Aquí tiene como mucha relación. En el caso de responsabilidades es tienes que entregar o tú eres el encargado de hacer esto, ¿sí? Y en el juego de roles pues tenemos como un rol en específico. Más que responsabilidades, es cumplir con un rol en particular. Salidas de campo, chicos. Salidas de campo tiene que ver directamente con aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo, aprendizaje observacional y aprendizaje experiencial. ¿Listo? Seguidamente vemos aquí actividades de experimentación y creación. Tiene que ver con el aprendizaje significativo, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje observacional y aprendizaje experiencial, ¿sí? Actividades repetitivas, básicamente aprendizaje memorístico, ¿cierto? Cuando son totalmente repetitivas son aprendizaje memorístico. Evaluaciones escritas también tiene que ver mucho con el aprendizaje memorístico, ya si son pruebas escritas, ¿sí? Miren la diferencia. Si son evaluaciones escritas, son memorísticas, ¿sí? Si son pruebas escritas, podemos hablar de aprendizaje receptivo, podemos hablar de aprendizaje significativo, ¿sí? Porque estoy poniendo en marcha algo que yo ya he abordado, ¿cierto? Y cómo lo he abordado.
Hablamos de ejercicios de observación-análisis, hablamos de procesos experienciales, ¿sí? Actividades con la naturaleza también, desde el aprendizaje significativo, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje observacional, actividades y experiencias reorganizadoras, tiene que ver con la mayoría de estos modelos de aprendizaje. ¿Listo? Es muy importante que nosotros podamos tener esto claro y que podamos entender que desde el aula nosotros podemos generar diferentes estrategias, podemos mezclar. Yo puedo decir, tomo el aprendizaje cooperativo, pero también voy a involucrar el aprendizaje emocional, que sí o sí siempre va a estar presente, porque siempre voy a depender de un estado de ánimo, de las relaciones que se gesten con las demás personas, es decir, siempre voy a estar allí en interacción con este proceso. Entonces, no necesariamente me debo de casar solamente con uno, ¿sí? Puedo tomar ayudas, estrategias, posibilidades de diferentes métodos de aprendizaje. ¿Listo, chicos? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Listo? Muy bien, perfecto. Entonces ahora vamos a hablar acerca de el DUA. Quisiera saber ustedes qué saben acerca del DUA para poder entender un poco cuál es su percepción al respecto. Entonces, no sé, dos, tres personitas que nos cuenten de esta sala, que se animen, habiliten su micrófono y nos cuenten qué es el DUA o qué entienden por el DUA. Muy bien, Solange. Diseño Universal del Aprendizaje. Ese es el nombre, ¿cierto? Vamos a mirar qué entendemos por el DUA. ¿Quién ha trabajado por aquí con el DUA? ¿Quién ha interactuado con el mismo? Nadie. Aparte de Solange, nadie. Luciano nos dice que es un sistema que busca que todos puedan aprender a su manera usando recursos abiertos. Dice Solange, diferentes formas de acción. Tienen unas categorías, es cierto. Tienen tres categorías en particular. Bien. Vamos a mirar entonces qué significa el DUA, ¿sí? Como por aquí lo refieren, es el diseño universal del aprendizaje. Dice Emanuel que nunca lo había escuchado. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre el mismo para que quienes no lo habían escuchado o lo han escuchado pero no han interactuado, no han trabajado con él, pues puedan estar aquí en relación con el mismo. Entonces, ¿qué entendemos? El DUA se entiende como el diseño universal para el aprendizaje existente, ¿sí? A nivel mundial. Esto fue establecido por los diálogos que se han precisado a través de las Naciones Unidas, ¿sí? Para buscar que a nivel mundial hubiese una estrategia de intervención para poder atender a la neurodiversidad y que de cierta manera todos estos procesos de inclusión, de situaciones particulares de enseñanza, de aprendizaje, fueran resueltos casi que desde la misma perspectiva a nivel mundial y no trabajar de manera aislada, ¿sí? En diferentes territorios del mundo, sino que si de cierta manera hay un cambio, no sé, de país, de una persona, pues el otro país pueda de cierta manera tener alguna trazabilidad con el proceso, con el ejercicio, tener alguna relación, dado que
Su estructura es la misma para todos. ¿Listo? Entonces, esto tiene que ver con un modelo de enseñanza que tiene en cuenta la diversidad de los estudiantes y tiene una meta en particular y es trabajar por lograr una inclusión efectiva, ¿sí? En este caso, lo que se busca entonces es minimizar barreras desde lo físico, lo sensorial, lo cognitivo y lo cultural que puedan existir en diferentes escenarios formativos y que afecten significativamente el proceso de aprendizaje y enseñanza posteriormente. Favorece entonces el hecho de que todas las personas tenemos las mismas oportunidades de acceso a los sistemas educativos. Quizás muchas instituciones, por ejemplo, en esa parte física, digamos que hay ausencias de recursos, de estrategias, de ingresos, de salidas, bueno, entre otros elementos que se deberían de tener presente por la característica de la población, al igual que desde los procesos sensoriales, ¿sí? Desde lo cognitivo y lo cultural, ¿sí? Se dice que los DUA promueven la creación de entornos educativos que sean con acceso para todas las personas sin distinción alguna, ¿sí? Teniendo presente diferentes formas de presentar la información para poder que los estudiantes puedan expresarse y comprometerse a sí mismo con cada una de las situaciones de aprendizaje. Entonces aquí se tiene como un propósito generar en cada uno de los estudiantes, ¿sí? Estilos de aprendizaje o contextos culturales, ¿sí? Para que de esta manera, independientemente de sus estilos, de sus contextos, de su edad y demás, tengan las mismas oportunidades de éxito a través de un proceso formativo. De esta manera, entonces el DUA, y aquí quiero que me presten muchísima atención porque son como que las preguntas más repetitivas que hacen en este escenario, y es el DUA sostiene que no existe un único método para la enseñanza que funcione para todos los estudiantes, ¿sí? Si no, pues sería muy fácil establecer herramientas, estrategias y contenidos para todos los estudiantes en general a nivel del mundo y facilitaría muchísimo el trabajo del docente, pero no es así, ¿sí? En este caso, es importante entender que no hay un método único para todas las personas o para un grupo de estudiantes ni nada por el estilo, ¿sí? Hay métodos, ¿sí? Hay estrategias, hay procesos, hay desarrollos, pero no todo tiene que ver con la población, digamos, que lo requiere. Y al no tener, digamos, una estructura de abordaje, ¿sí? Esa población corre riesgo de que vuelva y esté como en una situación de vulnerabilidad y que no se pueda, pues, como abordar todo tipo de proceso para adquirir un aprendizaje específico. Si ustedes ven en pantalla, lo que nos están refiriendo es la manera en cómo nuestro cerebro genera la adherencia de aprendizajes. Entonces, la primera, que es a mi derecha, ¿sí? Nos habla de redes afectivas, es decir, para nosotros poder aprender, debemos de tener todo lo que tiene que ver con procesos afectivos que estén bien, que estén acorde, que estén tranquilos, que no haya ninguna alteración. Seguidamente hablamos de redes de conocimiento, ¿sí? Y finalmente hablamos de redes estratégicas. Tres redes sobre las cuales se postula, digamos, el trabajo del diseño universal para el aprendizaje. ¿Listo? Aquí tenemos entonces la estructura de desarrollo, ¿listo? Pero recordemos entonces que son tres ítems general para que los podamos entender en este cuadro en particular, ¿listo? Entonces, sigámoslo aquí por colores, ¿listo? Afectivo, reconocimiento y estratégico, ¿listo? Entonces tenemos aquí
Lo que se hace es que cada una de estas posibilidades neuronales va a tener como una manera de comprenderlo, ¿cierto? Y en este caso se habla de múltiples medios de compromiso, ¿sí? De cómo se va a comprender en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces se dice que desde el acceso, ¿sí? Es importante permitir el reclutamiento de demás personas en ese grupo social, ¿sí? Y que hay que desarrollar diferentes gestiones para que estas personas pues puedan estar allí. Entonces acá también se dice que optimizar la elección individual y la autonomía, ¿sí? Fortalecer muchísimo como esa parte. Optimizar relevancia, valor y autenticidad y finalmente minimizar las amenazas y distracciones. Como siguiente ítem que tiene que ver con el construir, entonces se habla acerca de esfuerzo y persistencia sostenidos, ¿sí? Aquí se dice que aumentar significativamente las metas y los objetivos, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuáles son las metas y cuáles son los objetivos que se desean alcanzar. Fomentar la colaboración y el trabajo en comunidad. Y finalmente, se habla de aumentar la retroalimentación orientada al dominio de un saber en específico. ¿Listo? Desde el interiorizar, entonces hablamos de autorregulación. En este caso, hablamos de promover expectativas y creencias que optimicen la motivación. Entonces, yo voy a trabajar todo lo que tiene que ver con autorregular, ¿sí? A mis estudiantes desde ese proceso de interiorizar. Interiorizar es yo poder recepcionar una información en específico, un contenido en particular. Aquí se refieren a facilitar habilidades y estrategias de afrontamiento personal, porque la autorregulación tiene que ver conmigo, ¿sí? Y desarrollar autoevaluación y su respectiva reflexión. Seguidamente hablamos con los medios de múltiples representaciones, ¿sí? Y se dice que en este caso son las redes de conocimiento que responden al qué del aprendizaje. Entonces aquí estamos diciendo qué vamos a aprender. En compromiso, que era el anterior, es por qué. ¿Por qué vamos a aprender? Y aquí qué vamos a aprender. Entonces desde el acceso hablamos de procesos de percepción, procesos perceptivos, es decir, cómo se recibe la información. Entonces aquí se refiere a ofrecer formas de personalizar cómo se va a ver la información de manera particular. ¿Sí? Ofrecer alternativas para la formación auditiva si es que hay una situación, una anomalía o algo adicional allí. Y finalmente ofrecer alternativas para la información visual. Entonces, si desde lo auditivo, desde lo visual, desde lo organizativo hay alguna situación, en este caso esta red de conocimiento que tiene que ver con el qué va a ayudar a solucionar esta situación o este impasse. Desde el construir, entonces hablamos de lenguaje y símbolos, ¿cierto? En donde se trabaja por aclarar vocabulario, símbolos, aclarar sintaxis y estructura de diferentes textos, ¿sí? Trabajar por la decodificación de textos, promover la comprensión en todos los idiomas, y buscar a través de múltiples medios de representación. Y finalmente, desde el interiorizar hablamos de comprensión, es decir, todo este proceso, ¿para qué me sirvió? Entonces hablamos de activar o suministrar conocimientos de fondo, ¿sí? Adicional, resaltar patrones, características críticas, grandes ideas y relaciones. Y finalmente, maximizar generalizaciones de diferentes procesos en particular. Aquí podríamos evidenciar que se genera una comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, hablamos de acción y expresión. ¿Listo? Que tiene que ver con los medios de acción y expresión, es decir, yo cómo, ¿sí? Voy a demostrar que aprendí
cómo puedo fluir yo con este conocimiento, ¿sí? Cómo puedo ser yo útil con esto que he aprendido a lo largo de un tiempo. Y responde al cómo del aprendizaje, es decir, cómo voy a aprender. Ya vimos el por qué, el qué, y ahora vamos a ver el cómo, ¿sí? Cómo lo logramos. Entonces, desde ese ítem puntual de acceso, hablamos de acción física, ¿sí? Que tiene que ver con métodos de respuesta y navegación y continúa a ello, pues mejorar y favorecer como todo lo que tiene que ver con la interacción de la tecnología. ¿Sí? Seguidamente hablamos de expresión y comunicación, que tiene que ver con el uso de diferentes medios para lograr la comunicación, ¿sí? También diferentes herramientas para mejorar todo lo que tiene que ver con el proceso de interacción y demás, y directamente procesos de práctica y rendimiento educativo. Finalmente hablamos de funciones ejecutivas, uno de los temas más interesantes que podemos encontrar. Las funciones ejecutivas, en este caso, eh, se establece como organización de metas, apoyo y planificación, facilitar la gestión de la información y mejorar la capacidad para trabajar el progreso de este niño o esta niña con base en estos tres elementos que tienen que ver con los procesos que se desarrollan desde el diseño universal del aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué se dice? Vamos a hacer una división desde cada uno de los ítems que yo les compartí hace un momento. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Nuevamente pregunto, ¿hay alguna pregunta o todo está claro? Perfecto, dicen que todo está claro. Regálenme 2 segunditos, chicos. Ponemos por acá a cargar este computador. Bien, entonces vamos a especificar cada uno de las redes sobre las cuales se abordan los DUA. Entonces, en este caso, vamos a iniciar con las múltiples formas de representación. Tiene que ver en cómo se va a representar la información, cómo voy a lograr yo que haya un aprendizaje desde diferentes frentes. Es decir, si yo tengo en el aula casos neurodivergentes, que claramente no son iguales, ¿sí? Yo puedo tener 3 niños con un diagnóstico de autismo y los 3 van a tener características totalmente diferentes, desarrollos, niveles, comportamientos y adicionales a todo el grupo neurotípico. Entonces, ¿cómo voy a representar yo esa información para que todos los estudiantes puedan procesar el contenido, ¿cierto? Y puedan generar una adherencia al mismo? En este caso, se dispone como tal medios visuales, ¿sí? O auditivos o táctiles. Es importante, por ejemplo, allí tener presente, bueno, voy a generar una actividad visual, voy a generar una actividad auditiva y voy a generar una actividad táctil, ¿sí? En las múltiples formas de representación no hay un medio único,
¿sí? Se dice que se hace uso con lo que exista y ese que exista pues nos tiene que dar como las alternativas de abordaje. En este caso, hay un acceso a información desde distintos canales, ¿sí? Entonces se dice que no se debe limitar a un solo canal o a un solo formato, sino que tiene que haber diversidad de los mismos y ofrecer formatos de contenido, ¿sí? Entonces es importante que se pueda ofrecer diferentes procesos, ¿sí? Desde la construcción de contenido para ser socializado. Entonces aquí pasamos por aquí a múltiples formas de acción y expresión. ¿Qué se dice? Entonces se dice que aquí se aborda todas las maneras para que los estudiantes puedan interactuar con el contenido y demostrar lo que han aprendido. Entonces, una cosa es como yo se lo muestro, ¿cierto? Que tiene que ver con las múltiples formas de representación. Yo le represento el contenido, ¿sí? Pero finalmente acá en formas de acción y expresión es el estudiante el que me demuestra qué ha aprendido, ¿sí? Entonces, aquí se dice que lo que se hace es aunar esfuerzos para mirar de qué manera se puede interactuar con el contenido, ¿sí? Y demostrar lo que se ha aprendido. No es como, bueno, entrégueme su cuaderno, yo le reviso y si tiene que copiar todo desde el día 1 hasta el día 50, pues entonces está súper bien. No, es demostrar lo que se aprende en esos escenarios y cómo esto va a servir para otro tipo de situaciones, ¿sí? Adicional, se habla de fortalecer o fomentar la participación activa de los estudiantes. Claro que sí, ya lo vimos. Entre más activos, menos pasivos, hay otras posibilidades de abordaje y hay otros resultados en el ejercicio. ¿Listo? En este caso, el DUA, ¿sí? Trabaja con diferentes procesos para que los estudiantes dejen de ser receptores pasivos, ¿sí? Y que logren ser activos en todo el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces aquí hay que trabajar fuertemente por actividades interactivas, tecnológicas, sociales, ¿sí? Para que se vaya gestando otro tipo de relación. Finalmente, ¿cómo podemos demostrar nosotros el aprendizaje? Entonces dice que se puede demostrar a partir de la voz y voto de los estudiantes, ¿sí? ¿Qué han aprendido? ¿Cómo lo han aprendido? ¿Qué les ha gustado? Y de esta manera, pues poder tener una percepción amplia de todo el proceso. Seguidamente hablamos de proporcionar múltiples formas de compromiso, ¿sí? Entonces aquí decimos que ¿cómo me comprometo yo con las actividades que voy a desarrollar? En este caso, yo ya miré cómo las voy a expresar, ¿cierto? ¿Cómo voy a demostrar que lo aprendí y cómo lo aprendí? En este caso, ¿cómo voy a representar yo la información para que mis estudiantes aprendan? Pero en esta parte del compromiso es cómo, ¿sí? Cómo yo me comprometí con algo y debo realizarlo. Sí, en este caso se dice que es un aspecto clave en el aprendizaje y que de esta manera se sostiene la atención, la motivación de los estudiantes y el DUA propone diferentes formas de implicarlos desde lo emocional y desde lo cognitivo, ¿sí? Entonces es cómo el estudiante, ¿sí? Va a generar posturas de compromiso, cómo se va a comprometer con ese área en particular. Continuamente hablamos de motivación, relevancia del contenido, entonces se dice que es esencial que el contenido que se presente a los estudiantes sea percibido como relevante y significativo para todas las personas que pueden interactuar con el mismo. Finalmente, hablamos de estrategias para mantener la atención y el interés, que es uno de los aspectos más importantes. Los niños pueden tener la competencia y la habilidad, pero si se les olvidó hacer un procedimiento matemático, digamos que vuelve y debe de empezar con la situación completa. ¿Listo? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo está claro?
Ok, bueno, asumo que ya está con la propuesta. Chicos, ¿qué van a hacer ahorita? ¿Sí? Como ya estamos viendo cuáles son los aspectos del DUA. Muy bien, muchas gracias, Emanuel. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar salas, ¿sí? Salas más pequeñas. Listo, vamos a generar salas pequeñas para poder generar un diálogo sobre esto que estamos hablando. ¿Listo? Y vamos a mirar qué estrategias, digamos, lo que podríamos proponer por cada una de las redes, ¿sí? Entonces, múltiples medios de compromiso. ¿Qué estrategias puedo proponer yo para que mis estudiantes se comprometan? Múltiples medios de representación. ¿Qué estrategias puedo disponer yo para representar la información? ¿Y qué estrategias puedo poner para múltiples medios de acción y expresión? ¿Listo? Entonces vamos a reunirnos en salas. En este caso van a ser un poco más corticas porque abrí 4 para que sea mucho más precisa la participación. Y vamos a tener allí unos minuticos dando un ejemplo de cada uno de estos aspectos. Aquí se los estoy dejando en pantalla por si en este momento. eh, claro, lo que dice por acá Norelis, la información es clara, pero la aplicación es lo que realmente es complejo. Diego, sí, claro que sí. ¿Veremos algún ejemplo? Sí, claro, de cómo aplicarlo en el aula, sí, es la intención, ¿cierto? Pero por eso está dispuesto o diseñado este ejercicio. Vamos a mirar, sí, de cada uno de estos componentes que tienen que ver con el DUA, vamos a proponer un proceso como tal, es decir, desde los múltiples medios de compromiso, ¿qué voy a disponer yo? ¿Sí? Es como si fuera un proceso de intervención. Voy a abrir las salas, chicos. Y recordemos que tenemos alrededor de 10 minuticos para hacer el ejercicio, siendo mucho tiempo, pues, porque minimicé los grupos de trabajo. Listo, vamos retomando nuevamente por aquí para poder hacer la socialización en torno a las diferentes redes establecidas por el DUA. Listo, tenemos redes eh, directamente afectivas, redes de conocimiento y redes estratégicas que responden al por qué, el qué y el cómo del aprendizaje, entendiendo como múltiples medios de compromiso, múltiples medios de representación y múltiples medios de acción y expresión. Vamos llegando por aquí para poder interactuar con base en lo hablado, lo discutido, lo interactuado por allí. Vamos llegando por acá. Listo, yo creo que ya estamos todos por aquí nuevamente. Entonces vamos a identificar un poco cuáles fueron esas estrategias, esas actividades que se proyectaron desde las diferentes redes que constituyen el DUA. ¿Listo? Es muy fácil de entender, chicos. Vamos a escuchar los ejercicios uno por sala para poder identificar si estamos comprendiendo lo que se está, digámoslo, precisando en este ejercicio. Entonces vamos por aquí. Inicialmente vamos con las múltiples medios de compromiso que tienen que ver con las redes afectivas y que responden a el porqué del aprendizaje. Entonces vámonos con la sala uno. En la sala uno estaba Adriana, Camila, Delia, Laura, Susana, Lucía, Nancy. ¿Quién de la sala uno? Por fin, alzamos la manita y yo les doy la palabra. ¿Qué actividades estipularon allí? Ah, bueno, no me llegó por aquí el mensajito.
Bien, pasemos entonces mientras tanto a la sala 2. Miremos de la sala 2 quién está por aquí. Daisy, Emanuel, Margarita, María, Lourdes. Vamos a escuchar a Daisy. Gracias. Yo creo que ahí ya, Daisy, te escuchamos. Debes abrir el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Profe, no trabajo con el dúo, todavía no he trabajado con él, pero tuve la suerte en el grupo 2 de que dos personas sí trabajan con él y me Ujú. estuvieron explicando un poco cómo es su proceso de trabajo. Está Witty y Yexabe. Ellos trabajan bueno, creo que les cedería el espacio a ellos para que intervinieran, si bien lo desean. Ya, entonces Gracias. Audi y Jetsabet son las personas que de pronto pueden dar un ejemplo de una actividad, ¿sí? Vamos a hacer la manito por acá. De la sala 3 estaba Abraham, Arnulfo, Carolina, Diego, Roselis. Muy bien, María, muchas gracias. De la sala 3 nadie. Y de la sala 4 Daniel, Jenny, Lucero, María, Nicole, Solange. Nadie. Vamos a escuchar a Arnulfo. Bueno, de la sala 3 había una persona, disculpe que no copié el nombre en este momento, Sí. que sí había trabajado, o está trabajando, está tratando de trabajar con el DUA y no se le ha hecho fácil. Y estuvimos conversando que muchas veces los problemas hay que abordarlos según cada grupo, según Sí. los problemas que nos podemos encontrar y que una forma más fácil o más rápida o más sencilla es una forma lúdica, o sea, de juegos. De esa manera podemos reclutar el interés, la atención de los niños, de hacerle ver por qué, el cómo, y estudiar, aprender con una forma de juegos. La verdad que a mí no me ha tocado todavía el DUA, pero me parece que es una forma integral de tratar. En mi caso, como le explicaba a mi grupo, es la forma que a mí se me ocurre porque soy de educación física y es la forma con que yo trabajo. Muy bien. Sí, tiene que ver, puede ser. El juego es una herramienta, habría es que especificar. ¿Listo? Ya les voy a dar orientaciones al respecto. Daniel. Daniel, Aló, aló, sí, aló, buenas noches. te escuchamos. Bueno, pues yo estoy teniendo que en actividad física, en un deporte en específico, yo no que este sistema de pues para mí todo esto es nuevo, para mí todo lo que estoy viendo es nuevo, y yo aplico muchas estrategias de juego. Sí, y Ujú. voy llevando los niños, yo ya tengo grupos de niños de 3 a 5 años y de 6 a 9 y lo que hago es hacer muchos juegos. Entonces yo siento, primero los activos, les pongo a correr, que produzcan endorfinas para que estén felices. Y después les llevo a la actividad específica que tengo como deporte y les, obviamente, luego les llevo a juegos y así se van enamorando. Uno ve que ellos les encanta, siempre quieren volver, salen felices. Entonces, yo creo que siempre el juego lúdico
o trabajo predeportivo, es importantísimo dejar a los niños obviamente en el ámbito de actividad física o deportiva. De deporte. Bien, para los que de pronto están diciendo que no se escucha muy claro, Daniel decía que su enfoque es directamente desde la educación física y el deporte. Entonces, desde allí, pues él enfocaría todo como básicamente en el juego y actividades físicas. ¿Listo? Miren, vamos a hacer un ejercicio para el día de mañana, ¿sí? Yo les voy a compartir por aquí en el chat un taller que vamos a desarrollar también. Se los voy a enviar en este momento para que lo podamos ir revisando y el día de mañana lo abordamos. ¿Listo? Entonces se los voy a compartir por acá. Y es un ejercicio que vamos a desarrollar el día de mañana, ¿sí? Para que lo tengamos allí presente. Y para finalizar el día de mañana, entonces vamos a hacer un ejercicio práctico en donde les voy a dar unos casos en particular y vamos a mirar cómo cada una de estas redes las vamos a implicar o las vamos a trabajar. Miren, los DUA simplifican muchísimo los procesos de enseñanza, ¿sí? Básicamente nos dicen, mire, usted lo que debe de trabajar es esto, esto, esto de manera puntual. Y por eso no les he quitado la imagen de referencia, porque es que esta imagen, a pesar de que está un poquito pixelada, es una imagen de referencia directamente de las Naciones Unidas, ¿cierto? Nos especifican muy bien de qué se trata cada uno. Entonces, por ejemplo, vamos a retomar. Las redes afectivas lo que buscan es mirar de qué manera el estudiante se va a comprometer con los procesos de aprendizaje. Entonces, hablan primero de los intereses. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para trabajar por reclutar los intereses de un grupo en particular? Segundo, ¿cuál va a ser el esfuerzo y la pertinencia sostenidos? Es decir, no es un esfuerzo inicial y ya hice mi actividad, no, va a ser un esfuerzo sostenido para poder demostrar, ¿sí? Un compromiso durante un proceso de formación y una autorregulación de aquellos intereses, de aquella motivación y de aquellas situaciones que se puedan presentar durante el camino. Todo esto tiene que ver con el acceso, ¿sí? Cuando ingresan al proceso de la construcción, cuando están allí generando todo el proceso de aprendizaje y finalmente con la interiorización de la información. Cuando pasamos entonces a las redes de conocimiento, ¿sí? De reconocimiento tiene que ver puntualmente con qué estoy aprendiendo yo, ¿sí? ¿Qué estoy aprendiendo y a partir de qué medios de representación es que yo docente le voy a llevar esta información a mis estudiantes? Entonces voy a hablar de procesos de percepción. Entonces, ¿cómo mis estudiantes perciben la información? Y ya lo hemos visto a partir de diferentes estímulos. ¿Cuáles van a ser esos estímulos, cierto? Seguidamente hablamos de lenguaje y símbolos. ¿Cómo voy a presentar yo la información? ¿Qué vocabulario, qué lenguaje, cómo van a decodificar, cómo van a trabajar diferentes medios? Y finalmente hablamos de comprensión, cómo el estudiante va a lograr comprender un proceso en específico. Finalmente, entonces hablamos de redes estratégicas. Ojo a la palabra, redes estratégicas que tienen que ver con la acción y expresión para poder dar respuesta a el cómo del aprendizaje. Entonces tenemos unas acciones físicas desde el acceso puntual. Desde el construir hablamos de expresión y comunicación, es decir, el estudiante nos va a demostrar a nosotros, ¿sí? Ya nos demostró cómo se comprometió, ya estamos revisando cómo le puedo yo proporcionar el conocimiento. Ahora el estudiante me va a demostrar que está aprendiendo a partir de sus procesos de expresión y comunicación puntuales en donde puedo utilizar diferentes estrategias. Allí es donde vemos como todos los métodos de aprendizaje que vimos. Si bien hay estudiantes que son muy solventes, que se les da muy bien, no sé, socializar, trabajar en debates, realizar pruebas escritas, depende, ¿sí? Del estilo puntual de cada uno de los estudiantes. Y finalmente hablamos de funciones ejecutivas, entonces pensamiento, lenguaje, percepción, atención, memoria, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El día de mañana
vamos a poner unos casos en específicos para mirar cómo a través de los DUA yo voy a atender un caso específico de aula. ¿Listo? Entonces vamos a poner allí y vamos a mirar cómo nosotros finalmente vamos a poner en marcha estas redes, ¿sí? A través del diseño universal del aprendizaje. Es muy fácil entenderlo, chicos. Aquí, digamos que hay que ser es muy prácticos, ¿sí? Muy de tener muchas alternativas, muchas estrategias, de entender, y lo dijo ahorita uno de los compañeros, entender muy bien cuál es mi grupo de trabajo, cuáles son sus características particulares para yo saber a quién, ¿sí? Voy a llevar un proceso en particular. Lo decía ahorita uno de los compañeros que tomó la palabra y es, bueno, yo trabajo desde el deporte, mucho mejor aún. Desde el deporte, ¿yo cómo voy a generar, sí? Que estas tres redes de conocimiento se vean allí en un proceso formativo, ¿sí? Desde la matemática, por ejemplo, ¿cómo lo voy a lograr? Desde el lenguaje, ¿cómo lo voy a lograr? Desde los valores y los principios, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Listo? El DUA está para organizarse e implementarse desde cualquier área específica de aprendizaje, ¿sí? No necesariamente tiene que ser o solo matemáticas o solo español, no. Se puede abordar desde diferentes áreas y se trabaja multidisciplinar también. ¿Listo? Entonces, chicos, tenemos el taller para el día de mañana y vamos a abordar propiamente la aplicación y la parte puntual del DUA, que efectivamente, digamos que logramos entenderla aún más cuando escribo, organizo, estructuro y detallo una propuesta en particular. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Y el día de mañana, entonces, continuamos. Em, es muy grande, sí, es muy amplio, pero se entiende como si fuera muy amplio, pero la verdad es muy específico cuando yo lo organizo. Digamos que priorizar y tener muy claro en qué se enfoca cada una de las redes de conocimiento y ahí lo logramos. ¿Listo? Vamos a dejar entonces hasta aquí, ¿sí? Vamos a desarrollar entonces el ejercicio de manera puntual el día de mañana. Les deseo a todos un feliz descanso, que pasen una buena noche. Nos encontramos mañana. No olviden, por favor, descargar el taller que les acabo de mandar acá en el chat para que se vayan familiarizando con el mismo y pues el día de mañana podamos revisarlo y estemos allí como a la parte del proceso. ¿Listo? Recordemos que los talleres no tienen ninguna calificación, no tienen ninguna revisión, son procesos de aprendizaje colaborativo. ¿Listo? Procesos de interacción y procesos de participación. Aquí en estos ejercicios de la mediación virtual hay que aprender a ser autodidactas, ¿sí? Entonces aprendo porque me interesa, aprendo porque necesito, aprendo porque esto es interesante, ¿sí? Desde esa postura cambiamos un poco las posibilidades de aprendizaje. Chicos, les deseo una feliz noche, un feliz descanso. Nos encontramos entonces mañana viernes. ¿Listo? Chao, profe, que estés muy bien. Feliz noche para ti también, para todos ustedes. Que tengan un excelente descanso. Nos vemos mañana. Chao, chao.